Su gracia nos permite estar acá. Amén. Así es, Padre. Es un culto hermoso porque donde está la presencia del Señor es el mejor lugar en el que podemos estar. Sí, amén. Donde se siente la presencia del Señor. Sí, es el amén. mejor y más Sí, hermoso Señor. lugar en el que debemos anhelar estar, en la casa del Señor, en la presencia del Señor todo el tiempo. Sí, amén, amén, Señor. Es hermoso, hermano, Glorifica su sentir nombre, que el Padre Señor está Santo. con nosotros. Sí, así es. Es hermoso sentir que el Señor no nos ha abandonado a pesar de nuestras infidelidades al Señor. Sí. Él está a nuestro lado y Él dice que Él habita en medio de la alabanza, y cuando disponemos nuestro corazón para el Señor podemos sentir como Él, la atmósfera de dimensión espiritual, adoración, es Sí, algo tan Señor. hermoso, hermano. Sí, amén. Bendito Dios. Si usted nunca ha sentido la presencia de Dios, yo le invito a que usted se meta en la intimidad con Dios. Y no Amén. salga de ahí hasta que Dios toque su corazón. Y usted va a saber que después no va a querer dejar de hacerlo. Así es. Porque es hermoso estar en la presencia del Señor, adorando al Señor. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Amén. Sí, Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Aleluya. Gloria a su nombre. Apocalipsis, pocas personas predican en Apocalipsis. Amén. Pero Apocalipsis es un libro hermoso y maravilloso. Y un libro para valientes. Sí, Y los Señor. que estamos en Cristo somos llamados a ser valientes. Sí, Amén. Señor. Amén. Porque allí hay muchas palabras de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que nos dice la palabra. Amén. Para que vamos a estar preparados para los tiempos que se avecinan. Gloria a Dios. Sí, amén, Señor. Bendito es el Señor. Santo eres mi Dios. En esta noche, pues el Señor me ha inquietado a compartir con ustedes, hermanos, un mensaje que primero Él ha compartido conmigo, porque el primero me lo ministra a mí, amén. Amén. Primeramente el Señor, la palabra nos confronta a nosotros, porque no es que nosotros hayamos alcanzado la perfección, todavía no. El Señor nos ayuda a llegar a la perfección, amén. Pero vamos camino a la perfección, pero es una palabra que a todo hijo de Dios lo confronta, Sí, amén. Señor. Amén. Gloria a Dios, la palabra es como un espejo, donde podemos vernos, hermanos, y examinarnos. Santo eres mi Dios. Apocalipsis capítulo 2, pero vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Aleluya, Señor. 1:9. Vamos a tener reverencia, silencio ante la lectura de la palabra del Señor. Amén. Sí, El Señor dice Señor. en su palabra: en mi santuario tendréis reverencia. Sí, amén. Yo Jehová. Él mismo lo firma. Dice: yo Jehová. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Amén. Esta es una visión que el Señor le dio al apóstol San Juan, al apóstol Juan. Dice así: yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en una gran voz como de trompeta, como que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. De los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. De su boca salía 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo ya estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas.
El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Si el Señor lo permite y el pastor lo permite, pues ahora podemos dar la continuación de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, porque en verdad que son mensajes tremendos para la iglesia en estos tiempos, hermano. Amén, Señor. Más adelante, si el Señor lo permite, estaremos dando la continuación de los mensajes a las otras iglesias, pero vamos a ver el primer mensaje que el Señor envió a la iglesia de Éfeso. Gloria a Dios. Primeramente, hermanos, saber que el Señor, después que resucitó, ascendió a la diestra del Padre. Amén. Y dice la palabra que acá uno de los últimos apóstoles fue Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos por causa de la palabra del Señor. Lo leíamos ahí en el versículo 9. Por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo, él fue llevado preso a esa isla de Patmos. Pero estando allí, aunque él estuviese preso allí, el poder de Dios no está preso. Amén. Así que el Señor, dice la palabra, que se le mostró en una visión al apóstol Juan. Y el Señor le dijo, se le presentó, dijo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. El Señor le empezó a dictar al apóstol Juan unos mensajes para las iglesias. Es tan importante, hermano, entender que estos mensajes a la iglesia fueron los últimos mensajes que el Señor Jesús, hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo, él, después de haber resucitado, después de haber ascendido al cielo, él envió específicamente estos 7 mensajes a estas 7 iglesias. Entonces no es un mensaje cualquiera, es un mensaje, son los últimos mensajes que el Señor Jesús envió a su pueblo, a nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, a veces, hermanos, se le tiene mucho miedo al libro del Apocalipsis. A veces la gente no quiere abrir, los mismos cristianos no quieren leer el libro del Apocalipsis, y ahí hay mensajes que el Señor nos da a nosotros como iglesia. Amén. Así que yo lo invito a que usted ore al Señor y usted lea la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis es un libro tremendo, hermano. Gloria a Dios. Y dice la palabra aquí que el Señor se le muestra en una visión a Juan y le dice: escribe en un libro todo lo que vas a ver, porque el Señor le estaba mostrando. Escríbele a las 7 iglesias que están en Asia, en el continente asiático. Las iglesias que estaban en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, la de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Al final son 7 lugares a los que el Señor les envió mensajes a 7 iglesias que estaban en esas ciudades en aquel entonces. Gloria a Dios. Amén. Pero dice la palabra que el Señor le empezó a explicar al apóstol Juan lo que él estaba viviendo en ese momento. Allí describe al Señor como el Señor se mostraba con sus cabellos blancos, con sus ojos como de fuego, con su cinto de oro en el pecho. Y dice la palabra que el Señor le dijo, hablando del versículo 18, el Señor se presenta y dice: yo soy el que vivo y estuve muerto. Amén. Pero ahora aquí vivo por los siglos de los siglos, he resucitado. Amén. Tengo las llaves de la Hades y las llaves de la muerte. Y el Señor le dice, versículo 20, porque delante del Señor a su diestra habían 7 estrellas a su diestra. En la visión había 7 estrellas que estaban del lado de la mano derecha del Señor. Amén, Señor. Y habían 7 candeleros de oro. Y las 7 estrellas, dice el Señor, le decía al apóstol Juan, que significaba o representaba a los 7 ángeles de las 7 iglesias. Las 7 iglesias representaban los 7 candeleros. Yo quiero que usted se vaya imaginando. Hay 7 estrellas que representan los 7 ángeles o 7 líderes o 7 pastores que Dios puso al frente de 7 iglesias. Amén. Las iglesias estaban representadas por el candelero. Amén. Que es donde se ponen las velitas, que tienen 7 cositas para colocar. Amén. Cada uno representaba las 7 iglesias y el candelero en general representaba a la iglesia. Amén. A la iglesia. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Y dice el Señor que Él era quien se paseaba en medio del candelero y de las 7 estrellas. El Señor se pasea dentro de su pueblo. Amén. Amén. El Señor se pasea en medio nuestro. Amén. Sí, para ver, para tocar, para restaurar, para sanar, para fortalecer. Así es. Gloria a Dios. Amén, amén. Y dice el Señor que empieza el Señor a dictarle a Juan, que empieza a escribir el mensaje a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Y dice versículo 2. Versículo 2:1, capítulo 2:1.
el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Gloria a Dios. Aquí vemos que el Señor comienza a dictarle. A Juan estaba como un secretario ahí del Señor, y el Señor le manda a decir a aquella iglesia: dile, yo conozco sus obras y su arduo trabajo y paciencia. El Señor conoce, hermano, cada uno de nosotros. Amén, así es. El Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce lo más profundo de la intención de nuestro pensamiento. Sí, Es conocido por el Eterno. Amén. Es conocido por el Señor. Lo más profundo que ni siquiera usted se ha pensado en este momento, sino que va a pensar, ya eso el Señor también lo conoce. Así que ¿cómo nos podremos nosotros escapar del ojo de Dios? Bendito. ¿Cómo podremos nosotros escaparnos de la mirada de nuestro Creador? Así es, Creo que a veces Señor. queremos hacer cosas malas y creemos que nadie nos ve. Así Creemos es. que nadie nos escucha. Es Que verdad. nadie se va a enterar, pero hay uno que ya se enteró. Amén. Que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor. Él conoce el pasado, el presente y el futuro Sí, de Señor. nosotros. Dice su palabra que todos nuestros cabellos han sido contados por el Dios. Y hay una anécdota por allí que decía un predicador que decía: si una hormiga negra camina sobre un tronco negro, en un árbol negro, en una noche oscura, sin embargo el Señor la vería y oiría sus pasos. Amén. Imagínense, entonces, ¿cómo nos podremos nosotros esconder de nuestro Dios? Así El es. Señor le manda a decir a la iglesia de Éfeso: iglesia, yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. El Señor comienza a describir a la iglesia Sí, Señor. las características que esa iglesia específica tenía. Era una iglesia muy activa en la obra de Dios. El Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Era una iglesia que trabajaba arduamente en la obra del Señor. No era una iglesia de brazos cruzados. Tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo, dice la palabra, ¿verdad? De esta iglesia hay muchas cosas buenas que el Señor le alabó a esta iglesia. Amén. Y una de ellas era que era una iglesia que trabajaba arduamente por la obra del Señor. Aleluya. Que no había desmayado, una iglesia que tenía paciencia. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que realmente era celosa por las cosas de Dios. Sí, amén. Una iglesia que era celosa de la doctrina, de la palabra de Dios. Era celosa de la fe, del evangelio, de lo que ellos habían creído. Dice que ellos no podían soportar a aquellos que hacían lo malo. Era una iglesia que no se hacía partícipe del pecado ajeno. Era una iglesia temerosa de Dios. Amén. Sí, Señor. Porque cuando uno teme, uno busca apartarse de lo malo. Sí, Señor, es verdad. Gloria a Dios. Y dice el Señor, que el Señor dice: tienes todo esto. Y dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La palabra dice que nosotros debemos probar los espíritus. Amén. Si son de Dios o no son de Dios. Amén. La iglesia de Éfeso era una iglesia que conocía verdaderamente la doctrina y conocía las características de la gente que no se guiaba conforme a la palabra de Dios. Y dice que eran celosos de aquellas personas, de pronto falsos cristianos de aquella época. Y dice que los había hallado mentirosos. O sea, ellos eran temerosos y celosos por guardar de que nadie viene a enseñarles cosas que no estaban conforme a la palabra que ellos habían aprendido. Entonces nosotros podemos aprender de esta iglesia, hermanos, que como hijos de Dios tenemos un manual perfecto, que es La palabra de Dios. la doctrina de las misiones, Sí, Señor. que es mandamiento de hombre, Santo. que es dogma de hombre. No, es la palabra de Dios. De Sí, aquí es donde sí. nosotros tenemos que guiarnos. Sí, De aquí es donde tenemos nosotros que filtrar todas las cosas por la palabra de Amén. Dios. Estamos en unos tiempos, hermano, donde ha entrado tanta falsa doctrina en la iglesia. Estamos en unos tiempos donde ha entrado la apostasía y es señales de los últimos tiempos. Sí, Señor. Amén. Iglesias donde han adquirido tantas corrientes modernas que han transversado y contrariado lo que dice la palabra. Y muchas de las ovejas, la mayoría, las han absorbido y han dicho amén sin ver que no están conforme a la palabra. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia que sí era celosa de esas cosas y que probaba a los que se decían apóstoles y no lo eran. Era una Amén. iglesia firme y cuidadosa de la doctrina del Señor. Y el Señor esa parte le agradaba de esta iglesia. Y así mismo el Señor nos dice a nosotros que no debemos decir amén a cualquier cosa.
Gloria a su No nombre. podemos decir amén a todo. Todo analicémoslo por la palabra. Primeramente nosotros analicemos nuestra conducta si estamos conforme a la palabra. Porque a veces Sí, queremos es verdad, corregir a los demás, Señor. pero no nos corregimos Amén. nosotros Sí, mismos. Y a veces Señor. tenemos Es verdad. Amén, peores Señor errores Jesús. que estamos tratando de corregir. Y a veces no tenemos moral para corregir a los demás. Aleluya. Entonces nosotros como iglesia de Cristo, porque Él conoce nuestras obras, conoce lo profundo de nosotros, Sí. nos llama a que nosotros nos analicemos, porque Él nos conoce. Sí, así es. Y Él quiere que seamos irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Que no tengamos nada de que nos vengan a acusar. ¿Por qué? Porque nos estamos conduciendo conforme a la palabra, en todas las cosas de la vida. Gloria a Dios. La iglesia de Éfeso era una iglesia que había sufrido, dice el Señor. Conozco que eres celosa, que has hallado mentiroso a muchos apóstoles y has sufrido y has tenido paciencia. Era una iglesia sufrida por la obra de Dios, una iglesia sacrificada y una iglesia que había tenido mucha paciencia. O sea, que había tenido ataques, adversidad y la iglesia se había mantenido. ¡Qué hermosa iglesia! Aleluya. Una iglesia que debemos tener paciencia, debemos ser cuidadosos de la palabra, que nadie, como dicen aquí en Chile, nos vengan a meter dedo en la boca, sino Amén. que todo sea conforme a la palabra. Sí. Que podamos trabajar arduamente por la obra del Señor, que no seamos perezosos. Eso el Señor nos llama a reflexión en esta noche. Sí, es verdad, mi Dios. Gloria a Dios, y que debemos tener paciencia, es un fruto del Espíritu, muy necesario para poder seguir adelante. Sí, así porque si no tenemos paciencia vamos a estar en pleito cada segundo. Si no tenemos paciencia no vamos a poder soportar a los más débiles. Si no tenemos paciencia, hermano, vamos a estar todo el tiempo sin paz. Así es, Señor. Amén, así es. Sin paz, ¿por qué? Porque vamos a estar enguerrillados todo el tiempo porque no tuvimos paciencia con esta situación. No pusimos esto en las manos de Dios, sino que nos dejamos llevar por los problemas y perdemos la paz, la paciencia que Dios nos quiere dar. Gloria a Dios. Esta iglesia era una iglesia que tenía paciencia, que había sido sufrida en la obra del Señor, que se había mantenido. Aquí el Señor le vuelve a decir, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Era una iglesia que por amor al Señor había aguantado todas estas cosas y había trabajado al Señor. Es algo contradictorio, porque aquí dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Se había mantenido como debe ser. Pero el versículo 4, hermano, todos ustedes lo conocen, dice la palabra. Pero a pesar de todo eso, dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como una iglesia, hermano, tan activa en el Señor, el Señor puede reprenderla y decirle, sí, está muy bien todo esto, tienes paciencia, tienes trabajo arduo, no has desmayado por amor de mi nombre, pero el que escudriña lo profundo sabe hasta qué nivel nosotros le amamos. El que nos conoce sabe hasta dónde y si realmente le amamos o no le amamos. El Señor sabe si estamos por emoción en la iglesia. El Señor sabe si estamos por obligación en la iglesia. El Señor sabe si estamos porque mi papá o mi mamá me traen a la iglesia. El Señor sabe quiénes están aquí porque le aman, porque le agradecen. El Señor lo conoce, hermano. Aleluya. El Señor conoce lo profundo de su pensamiento. El Señor sabe si estás aquí solamente porque quieres la ayuda de Dios. Sí, Señor. El Señor sabe si estás aquí porque realmente le amas. El Señor lo sabe. Así es. Conoce lo profundo de ti y de mí, hermano. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Aleluya, así es, Y el Señor. Señor, como conocía esta iglesia, el Señor conocía que más allá de toda esa actividad en la que ellos estaban, que era buena, sabía que había algo muy importante y que era vital en ellos, que ellos la habían dejado. Ellos no habían dejado la paciencia, no habían dejado el trabajo, pero sí habían dejado el amor por Dios. Era una iglesia que se le dice, se le llama a esta iglesia de Éfeso una iglesia activa pero sin amor. Bendito Qué tremendo, eres. hermano. Así es. ¿Será que podemos estar activos en la obra? Incluso, como dicen, y trabajando, entre comillas, por amor a Dios, pero podemos estar sin amor a Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. Este mensaje es demasiado, hermano, es demasiado tremendo. Sí, Yo no sí. sé si a ustedes les parece igual, Sí, pero a mí me amén. parece tan confrontante para la iglesia porque a veces creemos que con cumplir en la iglesia estamos listos, hermano, pero no tenemos relación con Dios. Así es, mi Y rey. el Señor no se le escapa nada, hermano. El Señor sabe si lo que estamos haciendo aquí, hermano, es por amor a Él o es por cumplir con el pastor o con la hermana o con no sé quién que me encargó.
El Señor dice, yo tengo contra ti. Eso es lo que no me gusta de ti, iglesia, que tú has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Usted sabe, todo el mundo ha pasado, todos hemos pasado por el primer enamoramiento con nuestro esposo. Eso es algo, hermano, tan fuerte, es un desgaste emocional tan grande, hermano. Porque uno piensa en la persona, se levanta y se le viene a la mente, a mí me ha pasado. Se me viene a la mente el nombre de la persona que ama y todo eso y quiere estar con aquella persona. Pero ese amor lo tuvimos cuando llegamos a Cristo. Amén. Pero ¿qué ha pasado al transcurrir los Santo años? eres mi rey. ¿Qué ha pasado al transcurrir el tiempo? Bendito y alabado. Antes, hermano, corríamos, decía en la palabra, corríamos para ir a la iglesia, emocionados. Desde la mañana, ay, hoy hay culto que me voy a poner para ir a la iglesia. Hoy me voy a alistar temprano porque quiero llegar temprano. Porque quiero estar con el Señor, quiero cantar alabanza. Ya también, que Él está conmigo aquí. Pero quiero llegar temprano. Sí, amén. Para estar con el Señor. Y de pronto se derrama la presencia. Yo estoy ahí de primerita para recibir del Señor. Bendito. Cuando estábamos en el primer amor, no nos importaba predicar todos los días si era necesario. Amén. No nos importaba decirle a cualquiera, Cristo te ama. No nos importaba que nos dijeran locos o locas. No nos importaban a estas cosas. Pero el Señor dice, ¿qué te ha pasado, hijo? ¿Qué te ha pasado, hija? Con ese primer amor que me demostrabas al principio. Alabado eres, Señor. ¿Qué te ha pasado? Al pasar los años, te ha llenado tal vez de rutina, te ha llenado de compromiso de hombre. Se te ha olvidado que es a mí a quien debes amar, que no me interesa todo lo que puedas hacer, me interesa que tengas relación conmigo, porque al tener relación conmigo harás todo lo que yo quiero. Así es, amén. No, de nada sirve todo lo que podamos hacer si nuestro corazón está lejos Así es, del Señor, a quien verdad. hacemos las cosas. Aleluya. De nada sirve, hermano. Bendito es el Señor. Alabado es el Señor. No es lo mismo perder que dejar. Cuando usted pierde algo, cuando usted pierde algo, por ejemplo, yo tenía una flor y yo la perdí, la extravié. No es lo mismo que decir que yo la dejé allí y me fui. No es lo mismo dejar. Y el Señor dice aquí en el versículo, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que tú has decidido Amén. dejarme. Tú has decidido alejarte. En el verbo dejar, en griego significa alejarse, separarse o alejarse de una persona o de una cosa temporal o indefinidamente. Nosotros no es cuestión de que hayamos dejado tal vez de amar a Dios, porque dice que esta iglesia trabajaba arduamente por amor de su nombre, lo dice su palabra, lo leímos versículo atrás. Pero dice el Señor, pero has dejado. O sea que no es cuestión de que de pronto hayas dejado totalmente de amar a Dios, sino que te has alejado en la comunicación con Él, en la comunicación con el Señor. Porque Él no dice, me has dejado de amar, dice, has dejado tu primer amor, te has separado de mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito Dios para Bendito es el Señor de gloria. Alabado sea el Señor. Es decir, que dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimientos, sino cuestión de distancia. El Señor no le estaba reclamando que ya no lo amaban, sino que se habían alejado de Él. Así Tal vez no físicamente, porque ellos seguían en la iglesia, pero sus corazones se habían alejado de Dios. Por eso dice la palabra en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor hacia mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. A veces, hermano, estamos aquí alabando al Señor, o decimos entre dientes que estamos alabando al Señor, pero a lo mejor estamos pensando en otra cosa allá en la casa. Estamos pensando en el pololo o en la polola. Estamos pensando en el trabajo. Estamos pensando en lo que vamos a hacer y no está. Aunque estamos cantando alabanza al Señor, o estamos aquí diciendo aleluya o levantando las manos, nuestro corazón no está aquí con Dios. Nuestro corazón está pensando en otras cosas. ¿Y el Señor lo ve o no lo ve el Señor? Así es. ¿Cree que podemos nosotros engañar a Dios que está aquí presente? No, amén. Dice Él. Señor. Dice, con su labio y con su boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y esa es la reprensión que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso.
Una iglesia muy activa, muy comprometida en la obra, con el trabajo, pero no estaba comprometida con el Dios de la obra. Porque en el momento en que nosotros reemplazamos nuestra relación con Dios por una religión, nosotros estamos dejando el primer amor. Porque lo contrario a relación con Dios se llama religión. Cuando yo hago las cosas por cumplirle a Dios, pero yo no tengo relación con Él, yo estoy viviendo simplemente una religión más. Bendito. ¿Usted está entendiendo en esta Sí, así es. La religión, ¿qué es religión? Es todo lo que el hombre hace para tratar de agradar a Dios. Pero cuando nosotros tenemos una relación con Él, entonces Él nos va a dirigir en todo lo que tengamos que hacer. Así es. Amén. Gloria a Dios. Y es hermoso porque así ese es el orden de Dios. Eso es lo que Él quiere. Que sea a través de la relación con el Señor. Sí, Señor. La enseñanza pasada hablamos de que no podemos separarnos de la vid, que es el Señor. Sí, Señor. Que nosotros somos los pámpanos, ¿se acuerdan? Sí, amén. Si separados de mí, nada podéis hacer, decía el Señor. Separado de mí no vas a poder dar los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu son del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, entonces ahí se van a reflejar los frutos de Él en nuestra vida. Así es. Pero cuando Así es. estamos separados de Él, lo tenemos contristado, o estamos sin comunión con Dios, no van a manifestarse los frutos del Espíritu en nosotros. Aleluya, Al bendito contrario, las Dios. obras de la carne es lo que van a empezar a mostrarse. Gloria a Dios. Así es. Entonces dejar el primer amor es descuidar nuestra relación personal con Dios. Pues Él tiene que ser en nuestra vida el primer amor de cada uno de nosotros. Sí, Señor. ¿Cómo podemos nosotros conocer en nuestra vida que hemos dejado o descuidado nuestra relación personal con el Señor? ¿Hace cuánto no nos quebrantamos en una alabanza? Bendito Dios. ¿Hace cuánto, hermano? Aleluya. Y hace poquito. La palabra de Dios igual todos tenemos que analizarnos, pero hay unos que a veces nos sentimos identificados con una cosa y otros nos sentimos identificados con otra. Pero el Señor sabe y usted también. Así es, Señor. ¿Hace cuánto ya nos sentimos a Dios que nos habla en medio de una palabra que nos retumba, que sentimos que viene de parte de Dios? Gloria al Señor. ¿Hace cuánto que no nos interesa venir temprano al culto? Bendito eres. ¿Hace cuánto no traes Biblia al culto? Hasta en eso, hermano, nosotros demostramos que amamos a Dios. Un soldado sin armas no es un soldado. Amén. Pero más allá de llevar la Biblia, es leerla y escudriñarla en nuestra casa y buscar que la Biblia, la palabra de Dios, nos forme el carácter. Así es. Porque yo tampoco hago nada con llevar una Biblia de desodorante si yo no estoy ni ahí con leerla en mi casa y tener esa comunión con Dios. Así es, Porque el Señor. Señor no lo podemos engañar. Él nos ve en todo momento. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Hace cuánto que no tenemos un momento a solas con Dios? ¿Hace cuánto, hermano, que no tienes un momento de intimidad con Dios en tu casa, en lo privado con Dios? ¿Hace cuánto, hermano? Aleluya. ¿Hace cuánto, hermana? Bendito eres. Has descuidado el amor con tu Dios. Santo eres, Rey de ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de rodillas delante de Dios? ¿Hace cuánto que no preparas tu vida o para dar una palabra a alguien en la calle, algún necesitado? ¿Hace cuánto que no le predicamos a alguien? Pero ¿hace cuánto no le hablamos de Cristo a alguien? Si nosotros no le hablamos de Cristo a nadie, hermano, es porque Hace un par de nosotros horas. no estamos enamorados de Dios. Porque cuando estamos enamorados hablamos de ese de quien estamos enamorados. Sí, Y Señor. queremos mostrárselo a todo el mundo. No es que mi pueblo lo hizo esto, no es que mi novio me trajo esto. Cuando estamos enamorados, entonces del Señor tenemos que hablar porque debemos buscar estar enamorados de Él. Amén. Mira, Así yo es. conozco un hombre que me salvó, yo conozco un hombre que me restauró mi hogar, mi matrimonio. Y de ese amor que yo recibí, de ese amor te estoy hablando. Cuando estamos enamorados de Cristo, le hablamos a cualquiera que tengamos la oportunidad. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Alabado eres, Señor eterno. ¿Hace cuánto no le hablas de Dios a tus hijos? ¿Hace cuánto no te interesas por prepararte, por ponerte bonito para el Señor? No estoy hablando de vanidad, sino de querer buscarle agradar de todas las maneras posibles. Amén, Señor. ¿Hace cuánto no te emociona pensar que hay ese día culto? Nuestro cristianismo hemos dejado, hermano, muchas veces en estos tiempos que se vuelve un cristianismo seco, pesado y sin emoción. Hay un versículo que dice Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí, dice Jehová. Mis palabras, mis alabanzas publicarán. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel.
Oh, El Señor llamaba a reprensión al pueblo de Israel porque sentía que el pueblo se había alejado en su corazón de Dios, aunque era aparentemente y externamente tan religioso, pero realmente su corazón se había alejado. Amén, Señor. Amén, Y Señor. dice el Señor aquí, sino que de mí te cansaste. ¿Cuántas veces, hermano, a veces nos encargan algo? Pucha, que tengo que hacer esto porque el pastor me dijo que lo tenía que hacer. O sea, hacemos las cosas de mala gana, como que es para el hombre lo que hacemos. Gloria a Dios. Si nosotros buscamos amar a Dios, vamos a disponer nuestro corazón para el Señor. Sí, Señor. Amén. Porque Él se lo merece todo, hermano. Sí, así y nosotros es. por gracia que estamos aquí, porque nosotros podríamos estar en el infierno. Así Ese es, día ya verdad. que podríamos haber muerto hace tiempo, pero Él por su gracia nos sigue dando oportunidades, nos sigue levantando, Amén, nos sí, sigue Señor. restaurando. Es Porque Él verdad, nos ama, amén. quiere llevarnos a nuevos niveles, quiere usarnos para su gloria. y su honra. Entonces, hermano, es necesario que como iglesia despertemos, hermano, reflexionemos de cómo hemos dejado nosotros nuestra comunión con Dios. O sea, Sí, si es, hemos Señor. dejado nuestra comunión con Dios, nuestra relación, si nos hemos alejado de Él sin darnos cuenta, hermano. Sí. Porque esto a veces sin darnos cuenta. Y va pasando el tiempo y nos vamos enfriando y cada día y entramos en una monotonía en las iglesias, hermano. En una Aleluya. rutina. En Gloria una a Dios. repetidera de siempre lo mismo. Santo Entramos a la iglesia eres, como un Rey. robot y salimos como un robot. Hay gente que entra Aleluya. y no sabe, no siente nada de nada. Sale más bien amargado. Mi Dios, santo Porque como no se ha eres. convertido los demonios, como que se le alborotan adentro. No sé qué pasa. Gloria al que vive Entonces, para hermano, es siempre. necesario cuando vengamos al Señor, si hemos faltado, nos pongamos Aleluya. en cuenta con el Señor. Pero que busquemos, hermano. Sí, Señor, El cada día amén. enamorarnos más del Señor. Aleluya. Si hemos faltado, el Señor dice, bueno, si has faltado no importa, pero quiero de aquí en adelante que te levantes. Sí, Amén. Señor. Que de aquí en adelante que mires de dónde has caído. Amén. Y te arrepientas y vuelvas a las Así primeras es, obras, dice la palabra. Señor. Porque el Señor nos ama y Aleluya. estamos en los últimos tiempos. Y el Señor viene a buscar una iglesia que le ame, Sí, no Señor. una iglesia que esté de lejos de Él. Así es, Gloria a Padre. Dios. Bendito eres. Bendito es el Jehová. Señor. Amén, sí, Señor. A veces caemos en esto, en el descuido de nuestra relación con Dios y el primer amor por la rutina, hermano. Caemos en rutina. Porque nos dejamos llevar por espíritus como el desánimo. La pereza, hermano. La pereza, gran enemigo del cristiano. Santo. La pereza, cuando nos dejamos guiar por la pereza, no oramos. Cuando nos dejamos guiar por la pereza, no leemos la palabra. Cuando nos dejamos guiar por la pereza, no nos comunicamos con el Rey de Gloria. Aleluya, Señor. Amén. Nos hemos dejado verse llevar por las tradiciones y vivimos religión, pero no relación. Alejamiento de la relación con Dios por nuestras ocupaciones, a veces, como la parábola del sembrador, el que cayó entre espinos. Tantas ocupaciones, nunca tenía tiempo para Dios. Nunca tenemos tiempo para Dios. Caemos entonces en conformismo espiritual, en una comodidad tan grande. Somos cómodos, hermano. Somos cómodos todos. Sí, Señor, es ¿A verdad. quién no le gusta quedarse en su casa viendo televisión acostado, dándole Señor. ventiladorcito fresquito, bebiendo juguito frío? A la carne eso le gusta. Le gusta la comodidad a la carne. Así es, Pero el Señor Señor. dejó todas las comodidades por amor a nosotros. Sí, Señor. Dice la palabra que no tenía ni dónde recostar su cabeza, durmiendo hasta incómodo, hermano, por cumplir el propósito, Amén. por amor a nosotros. Bendito Dios. Con ese amor debemos pagarle al Señor. Sí, amén. Y así como Él nos amó primero a nosotros, Sí. debemos buscar continuamente, analizarnos, hermano. ¿Cómo está mi corazón con Dios? Le estoy amando al Señor. Si siento que empiezo a deslizar, empiezo entonces a interceder, a orar por mí mismo. Señor, ayúdame. No me permitas que me aleje de ti. Amén, Aléjame Señor. de todo aquello que me tropiezo, de todo aquello, Señor, que quiera robar el primer lugar tuyo en mi corazón. Sí, Señor. Debemos continuamente estarnos analizando. Sí, hermano. Padre No podemos Santo, caer amén. en la simplicidad y en el conformismo, hermano, de venir a la iglesia, una rutina terrible, hermano. Es algo desesperante a veces ver en las iglesias, Aleluya, hermano. Señor. Todo el mundo adorando a Dios. Y hay gente que se ve apática, hermano. Son cadenas, son ataduras a veces, hermano. Así es, Señor. Pero nosotros debemos, cuando venimos a la iglesia y empezamos en la casa, porque el culto debe empezar Sí. en nuestros hogares. Amén. No es acá en la casa porque caemos en religión. No, cuando voy a la iglesia soy de Cristo y cuando estoy aquí en el barrio, aquí en la calle, soy un mundano más. No, Señor. En la casa debe empezar nuestra Sí, consagración. Señor. al Así es. Buscar siempre llenarnos Amén, más del amén, Señor. sí, Padre. Y si nos estamos descuidando ahí, no,
Hoy no le voy a dar gusto a la carne, voy a meterme con Dios ahí en oración. Así no es, Yo voy, Señor. te aseguro, hermano, que usted no se va a levantar igual. Aleluya, Cuando gloria a usted se mete en la Dios. intimidad con el Señor. Alabado. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al que vive, El amén. Señor le dice a la iglesia de Éfeso, versículo 5. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Para el Señor, fíjese, la iglesia de Éfeso estaba caída ante los ojos de Dios. Qué tremendo. Para el Señor, a los ojos de toda la iglesia, me imagino que se sentirían una iglesia gloriosa, perfecta, una iglesia activa en la obra del Señor. Pero a los ojos del Señor ellos estaban caídos ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de todo que podamos hacer, lo que podamos hacer si no tenemos relación e intimidad con Dios a diario, nosotros estamos caídos ante Dios. Así vengamos a la iglesia. Así seamos pastor, pastora, quien seamos, que el título que tengamos en la iglesia. Así seamos de ovejita hasta el obispo. Si nosotros no tenemos intimidad con Dios, ante los ojos de Dios estamos caídos, hermano. Sí, Señor, Estamos así es. caídos ante los ojos del Así Señor. es una verdad, Señor. Gloria a Amén. Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. Y el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La única forma, hermano, de nosotros ver cómo fue que empezó todo es recordando cómo empezamos a perder nuestra comunión con Dios. Aleluya. Eso fue cuando empecé a lo mejor a colorear como en converso, ahí empecé yo a deslizarme, a alejarme del Señor, o empecé a mirar películas o programas que no me edifican, ahí empezó mi decadencia espiritual, o empecé a tener malas amistades, o empecé a dejar de orar, empecé a dejar de leer la palabra. Esas son las dos principales. Al empezar a dejar de orar y de leer la palabra, ahí nuestra vida espiritual empieza en decadencia, de inmediato. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios, porque ese es el alimento que nos mantiene de pie. Sí, así Y si es. no comemos espiritualmente, nos vamos a debilitar y somos presa fácil del enemigo después, hermano. Así es, Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos dice, iglesia, analiza de dónde has caído. Piensa, recuerda, ¿cuándo fue que empezaste a alejarte de mí? ¿En qué empezaste a separarte de mí, a descuidarte? Empezaste de pronto a darle menos importancia a mi relación contigo. Y dice el Señor, y arrepiéntete, porque el Señor nos manda a reconciliarnos con Él. Amén. El Señor nos manda a arrepentirnos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando dice, recuerda de dónde has caído, eso me recuerda, hermano, el pasaje del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó un momento en que él había caído en lo más bajo. Y dice la palabra que él entonces meditó. Así Empezó a acordarse de dónde había caído. Y dijo, yo cuando estaba yo con mi papá, nada me faltaba. Así es. Pero entonces yo me voy a levantar y voy a ir donde mi padre y le diré, Padre, pecado contra ti, porque él reconoció que él había pecado desde su casa antes de salir. Al haberle dicho que se quería ir de su lado, se alejó, como dice la palabra, Así es, Señor. del Padre. Pero él reconoció y se levantó y se arrepintió y accionó, porque a veces decimos, Señor, perdóname por esto, pero seguimos en lo mismo, hermano. Seguimos en lo mismo. Entonces, el Señor quiere una determinación en nuestros corazones, realmente, de apartarnos de aquello que no nos edifica y de aquello que nos aleja del Señor. Así es, Señor. Gloria a Dios. Y el Señor dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Empieza a hacer aquello que dejaste de hacer. Empieza a meterte otra vez en oración. Empieza otra vez a retomar la lectura de la palabra. Empieza otra vez a escuchar prédicas, a escuchar alabanza. Empieza Amén. a orar en tu casa. Amén. Empieza a tener Señor. comunión en la casa. Empieza, iglesia. Sí, Señor. Empieza, dice el Señor. Gloria a Porque el Dios. Señor está cerca, su Gracias a Dios. Yo quiero buscar una iglesia que esté en intimidad, en comunión con Padre Él, una iglesia sin Santo, mancha amén. y sin arruga. El Señor nos llama en esta noche, hermano, Sí, a que Señor. nosotros debemos volver al primer amor, volver a retomar las cosas que hemos dejado del Señor. Padre Santo, sí es, Y Señor. comienza a hacer las primeras obras. Y aún mejor, hermano, de las que hacíamos antes, porque Amén, Señor. si venimos con más decisión, con más voluntad, el Señor nos va a honrar más aún. Yo sé que sí, el Señor honra más aún. Cuando ve que el hijo se esforzó, falló, pero se levantó y volvió con fuerza, con ánimo, con voluntad. El Señor Sí, lo Señor. honra y le da aún más de lo que le daba antes. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Sí, Señor. Y Él nos Amén. conoce, amén. Amén, amén, Señor. Pero dice la palabra que el Señor le hace una advertencia a la iglesia de Éfeso. Dice,
si tú no te arrepientes, a esa iglesia tan activa ahora, fíjese, si no te arrepientes, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Acuérdese que el candelero simbolizaba, ¿qué simbolizaba el candelero? Santo eres mi Dios. Ya se lo La olvidó. relación con el Señor. ¿Qué simbolizaba las 7 Santo estrellas? eres mi Dios. Santo eres. Los 7 líderes, los 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Y qué simbolizaban los candeleros? A las iglesias mismas en general, a la iglesia de esas estrellas, de esos Mi pastores. Dios. Y el Señor le dice aquí, si no te hubieses arrepentido, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, hermano, que el lugar de nosotros como iglesia, en el cuerpo de Cristo, Sí, Señor. puede que lo perdamos si no nos arrepentimos. Así es. ¿verdad? Porque aquí el candelero significaba el ser iglesia. Sí, ser hijo Era la de Dios. iglesia. Y dice, si tú no te arrepientes, yo quitaré tu candelero de su lugar. Aleluya, Qué Señor. tremendo, hermano. Sí, amén. Qué tremendo, hermano. Porque el Señor dice allí, eso puede significar que ya no seamos reconocidos como parte de la iglesia de Cristo. Aleluya, Señor. Puede significar que vamos a perder, si no nos arrepentimos, el lugar de honra que el Señor nos ha dado. Puede significar que el Señor no nos va a dar las recompensas como iglesia que Él tiene para Aleluya, nosotros. Señor. Pero lo cierto es, hermano, que quitar el candelero del lugar es algo tremendo. Porque somos iglesia del Señor y el Señor nos ha puesto allí en ese lugar. Sí, sí. Y si nosotros no le obedecemos, el Señor nos va a quitar de él. Así es, Padre. Entonces ¿verdad, mi es Dios? consecuencias terribles, hermano. El Señor después de esto le dice a la iglesia de Éfeso, le hace un reconocimiento, le dice, pero tienes esto. Porque el Señor, así como nos exhorta, el Señor también nos consuela. ¿eh? El Señor, así como le exhorta a usted y a mí, también nos da el aliento, nos da la esperanza, nos da la promesa. Y el Señor le dice, pero tienes esto que me gusta, que aborreces a las obras de los nicolaitas, ¿Qué las tienes? cuales yo también aborrezco. El término nicolaita, hermano, viene y significa los seguidores de Nicolás. Un tal Nicolás que hubo en esa época, hermano, que la Biblia no dice específicamente en qué consistía la doctrina de este líder que había en ese momento allí trayendo problemas en la iglesia de Éfeso. Pero según los historiadores dicen que al parecer era un diácono que había transversado la doctrina y la había mezclado con lo que era la inmoralidad y también dicen que posiblemente también se refería a que querían hacer jerarquías dentro de la iglesia. O sea, como que poner unos hermanos que eran más importantes que otros. O sea, no hay mucha información de lo que significaba la doctrina de los nicolaitas. Pero lo cierto es que si al Señor no le agradaba es porque no era buena. Sí, es. Si el Señor dice que Él aborrecía la obra de los nicolaitas, significa que todo lo que ellos hacían al Señor no le agradaba. Amén. Que eran para perdición de la iglesia, que no edificaban, que eran para destrucción de la iglesia. Y esta iglesia tuvo el discernimiento de no participar en las obras, en la enseñanza de doctrina de los nicolaitas. Amén. Entonces es importante que como nosotros como iglesia, hermano, aparte de que estemos relacionados con nuestro Dios como principal prioridad de nuestra vida, debemos buscar conocer de la palabra, Sí, sí. porque así vamos a saber discernir cuando alguien viene con falsa doctrina, cuando alguien viene con algo que no está conforme a la palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, vamos a caer redondito, hermano. Amén, así es. Bendito es. Y así el Señor les alabó a ellos esto, de que ellos no habían aceptado esa falsa doctrina. Así Bendito nosotros, el Señor nos llama en esta noche que seamos sabios, amén, y que busquemos conocerle más. Hay un versículo que dice que el Señor, no sé literalmente cómo lo dice, pero dice que el Señor se alegra o espera que nosotros crezcamos en el conocerle a Él. Sí, amén. El conocerle cada día más, porque mientras más le conozcamos, más le vamos a amar. Así es. Mientras más yo conozco a mi amado, mientras más comparto con Él, mientras más lo escucho, mientras más veo sus acciones, sus detalles, más me voy a enamorar de Él. Sí, es sí. imposible que te enamores de alguien con quien no tengas comunión. Así es, ¿Me Señor. entiendes, hermano? Es imposible enamorar o amar a alguien con quien no tienes comunicación. Es verdad. Es imposible. Sí, Señor. Así que el Señor nos llama en esta noche, hermano, que como iglesia seamos celosos de la palabra, busquemos conocer más su palabra, conocerlo a Él, relacionarnos con Él,
no descuidar nuestro primer amor con nuestros amados, con nuestro Señor, que sea lo principal. Y ahí sí podemos hacer todas las otras cosas, pero que primeramente no descuidemos nuestra vida espiritual. Ese es el mensaje básicamente que el Señor nos da en esta noche, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Señor. Gloria a Dios. Bendito. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y por último, el Señor le da una promesa a la iglesia de Éfeso, a usted y a mí. Escucha lo que el Señor nos dice. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Versículo 7. Dice el Señor, el que tiene oído, oiga. ¿Cuántos tienen oído aquí? Amén. ¿Hay alguien aquí que no puede escuchar? Todos estamos aquí sanos, gracias a Dios. Así que todos hemos escuchado hoy la palabra del Señor, no es palabra de la hermana Lorena, porque ¿qué puedo inventar yo, hermano? El Señor, Él es el autor de su palabra. Amén. Gloria a Dios. El Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Sí, Señor. El Espíritu de Dios. Espíritu Santo. El mensaje directo del Espíritu de Dios a nuestras vidas, a nuestros corazones. Un Sí, llamado del Espíritu Santo de hoy a nuestros corazones. Sí, Señor. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿quién es el que venciere? El que obedezca lo que Él acaba de mandar. Amén, sí, mi Dios. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted creía que aquel árbol había sido extinguido cuando salieron Adán y Eva del paraíso, pues sepa que no es así. Dice la palabra que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios. Amén. Pero dice la palabra que si usted y yo vencemos, de ese árbol vamos a comer, hermano. Gloria a Yo Dios. no había pensado en eso, hermano, de que íbamos a tener nosotros, así como tuve la oportunidad Adán y Eva en su tiempo, nosotros vamos a comer de ese árbol maravilloso. Dice la palabra que sus hojas tienen la sanidad de las naciones, son para la sanidad de las naciones. Esas sanan todo tipo de enfermedad. Y bueno, que en el cielo no va a haber enfermedad. Pero dice la palabra que el Señor nos va a dar comer de ese árbol, porque al principio ese era el propósito de Dios. Amén, así es. Amén, de que sus hijos pudieran disfrutar de todo. Y el Señor al principio no le había prohibido ese árbol a Adán y Eva. Bendito. Les prohibió fue el del fruto de la ciencia del bien y del mal. Así es. Pero como ellos desobedecieron, entonces ahí Señor sacó el fruto, el árbol de la vida. Pero el Señor nos los tiene reservado. A usted y a mí, hermano. Amén. Ese árbol lo tiene Amén. reservado. Y nos los va a dar nada más y nada menos que la mano del Rey Creador. Santo eres, Entonces hay Señor. promesa hermosa para nosotros. Aleluya. Y nosotros Qué maravilloso, decidimos amar al Señor. Mira, es lo único que nos pide el Señor. Que lo amemos a Él. Así Qué lindo. es. Amén, amén. Porque Él ya nos amó a nosotros. Ya Él nos amó a Señor. nosotros, hermano. Amén. Entonces, ponle la mano a tu hermano al lado y dile, el Señor te ama, hermano, de verdad. El Señor te ama. Eres especial para Dios. El Señor te ama, no tienes idea cuánto te ama el Amén, Señor. Señor. Pero así el Señor solo lo que pide a nosotros en nuestro corazón, que le amemos a Él y que no nos alejemos de Él. Y Él nos dará la victoria en todas las cosas. Y nos va a dar a comer del árbol de la vida. Póngase en pie, hermano. En esta noche damos gracias al Señor por su palabra. El Señor le ama, varón. Amén. Gloria a Dios. Es hermoso el amor de Dios. Hermoso el amor del Señor. Santo tu nombre. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Pedirle que nos Señor. ayude cada día más a volver a ese primer amor, a Sí, retomar Señor. las primeras Aleluya, cosas Señor. que habíamos dejado. Sí, amén. Gloria a Dios. Santo. Señor, te damos gracias en esta Sí, noche. Señor. Amén, sí, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Porque una Señor. vez más, Señor, nos muestras cuánto Gracias, nos Señor, amas. por tu Porque bendición. cada cosa que nos Palabra. dices, Señor, es porque nos Gracias amas y porque por quieres hablarnos, Señor. aún darnos más bendiciones, Sí, aún Señor. darnos más, Señor, Amén. de tu amor, Señor. Sí, Gracias por tu palabra, porque aunque nos confrontaste, Señor, aunque nos dijiste, Señor, que hemos dejado, que nos hemos alejado, Señor, sin embargo, Sí. nos das promesas y nos volvemos a ti, Señor. Aleluya. Te pedimos en esta noche, Señor, Espíritu Santo de Dios, que nos ayude, Señor, restaura el primer amor tuyo en nuestro corazón en esta noche, Señor. Que podamos retomar, Señor, lo que de pronto el enemigo nos ha robado, Señor. Que podamos retomar nuestra comunión contigo a diario, Señor, porque a diario te necesitamos. Cada día más que pasa, yo te necesito, Señor. Señor. Cada día más que pasa, yo te necesito, Señor. también, Señor. Cada día más que pasa, yo te Te anhelo, necesito. Señor. Por eso, Te anhelo, Señor, mi que vida,
amarte, Señor. día, Señor, ayúdame. Que quiero amarte cada día Ayúdame más. cada día, Ayúdanos, Señor, Señor, a amarte, así como usted ya nos ha amado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a volver, Señor, a esas cosas que tal vez hemos dejado, Señor. Ayúdanos, pon en esa noche en nuestros corazones, Señor, ese primer amor, esa pasión por buscarte, por buscar tu rostro, por hablar contigo, por escuchar tu palabra, lo que nos hablas a través de ella, Sí, Señor. Señor amado. Y Dios permite, Señor, que nuestros corazones Sí, sean Señor. corazones de carne y no de piedra, Señor. Que Amén, podamos, Señor, Señor. desechar toda pereza de nuestras vidas. Sí, amén, Que podamos sí, desechar Señor. toda idolatría, todo otro Dios que Santo pudiera es el Señor, querer santo, desplazar el lugar santo, suyo en santo nuestros eres. corazones. Bendito y Ayúdanos a tu iglesia en esta noche. Y a los hermanos que no han venido igualmente, Señor, Sí, ayúdanos, Señor. fortalécenos, Padre, Aleluya. en esta noche, Señor. Que podamos ser esa iglesia, Señor, que llena todos los requisitos que usted pide. Sí, Que Señor. podamos guardarnos, Señor, en amor hacia ti, Señor. En paz y en santidad todos los días que nos quedan en esta Sí, tierra, amén. Señor. Aleluya. Para que un día podamos estar contigo, Rey de Gloria. Sí, amén, Y podamos amén. estar para siempre, Gloria Señor, a Dios. tuyo, Señor. Y Aleluya. sabemos que nos vas a dar a Dios. comer de ese árbol Amén, y Padre. de todas las bendiciones que tienes preparadas para los que te aman, Sí, Señor. para los que te amamos, Señor. Ayúdanos, Señor, Amén. porque queremos Bendito amarte Rey. con todas las fuerzas de nuestro corazón, Señor. de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro ser. Santo. Esa es nuestra petición en esta noche, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Señor, a Amén. atesorar de esta palabra, Gloria a a no Dios. olvidarnos de ella, Señor, sino meditar en ella, analizarnos, Señor. Sí, Padre. Danos, hermanos, que estamos aquí en esta noche, Padre. Te pedimos por nuestras familias, nuestros hogares, que todos nuestros hogares, Señor, Amén. sean impregnados de tu espíritu, Señor, y Sí, sean impregnados, Señor, Señor, de ese amén. primer amor, todos Aleluya. amándote a ti, Señor. Que podamos, en mi casa yo serviremos a Jehová. Señor. Que todos podamos, Casa y Señor, yo serviremos amarte a con Jehová. toda Lo la fuerza de nuestro declaro, ser, lo Señor. proclamo En para el la nombre gloria Jesús te de lo su pedimos, nombre, Padre. Señor. Gracias, Sí, Padre, Señor. gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Gracias por su Santo. palabra. Toda la gloria es para el Señor y Santo para eres, nosotros Dios. solo su misericordia Sí, y su Padre gracia. Santo. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.